Aquí los vecinos son muy escandalosos. Desde el balcón me decía, vecino, ¿te has dado cuenta que no han nombrado al Gemesí? Solo han nombrado Paiporta, Catarroja y tal. Yo digo, pues porque no saben lo que hay aquí, porque aquí también ha pasado algo muy grave. Pues no nos nombran en la tele, no nos nombran. Hasta que al final sí que empezaron a hablar un poco de Algemesí. Pero sí que es cierto que lo gordo, por el número de habitantes y tal, pues estuvo en toda la zona del Barranco del Pollo y todo eso. Yo ya te digo que bastante tenía y hasta las 2-3 semanas prácticamente no vi noticias y simplemente me dediqué pues a eso, a salvar a mi casa, a salvar a mi familia y la empresa. Un día normal. Un podcast documental de Obvio y Raro. Es que era un caos. Es que si no lo vives, ya te he podido contar historias, es que no se puede expresar, o yo no sé expresarme lo que pasaba esos días. Yo vuelvo a Valencia el jueves. Conseguimos este billete de avión y más o menos sobre las 6 salía. Mis compañeras de Madrid no sabían lo que había pasado y me decían, bueno, estáis mal, ¿no?, en Valencia. Y yo les decía, es que no lo sé, es que no tengo más información, solo sé que ha habido destrozos, he visto algunas fotos y sí que está todo bastante destrozado por la Dana, pero no, la magnitud de la situación no la conocíamos, ¿no? Y cogí el avión y cuando aterricé, antes de aterrizar ya eché un ojo y vi y decía, vi un poco por encima y ya me empecé como a bloquear y decir, un momento, esto es grave. Pero cuando realmente fui consciente fue cuando el taxi me recogió en el aeropuerto. Me habían dicho que había 3 horas de espera en el taxi el día anterior y a las personas de delante me acuerdo que el taxista les dijo, Horta Sud, imposible. Y me cogió y cuando estábamos cruzando lo que es la entrada a Valencia, ahí vi la V30 y eso fue ver las carreteras rotas. Es que había carreteras rotas, es que había coches a los lados destrozados. O sea, parecía el apocalipsis y a mí me impactó muchísimo porque, claro, yo estaba hasta ese momento ajeno a todo lo que estaba pasando, ¿no? El taxista se convierte en el periodista improvisado, ¿no?, que me estaba contando un poco en tiempo real todo lo que había pasado, cómo había afectado. Fue mi primer choque de realidad con alguien que había estado allí, ¿no? Pues ya al día siguiente es cuando me fui hacia el parque. Por la mañana salí bien temprano, tardé casi 2 horas en llegar, un recorrido que me puede costar 20 minutos, y ahí empezó la primera guardia. Pues básicamente para hacerte la idea de lo que había ocurrido un poco, pero sin poder todavía asimilar cuánto estaba afectado de los pueblos, ¿sabes? Yo en ese momento empecé a pensar que era incluso, o sea, en ese momento pensé que era toda Valencia, o sea, que lo que se había desbordado también era Alturia, que estaría Valencia también igual, no sabías nada, ¿no? Yo ya vi esto y dije, bueno, pues, ¿sabes? Que Valencia Capital, la verdad es que viendo las imágenes, pues estuvo cerca de desbordarse, pero bueno, no llegó a ocurrir. Yo con lo que llevaba en la furgoneta, a ver, también lo llevaba con ánimo de repartir, evidentemente, pero con lo que llevaba en la furgoneta yo sabía que teníamos para días. Mal comer, porque pues un sándwich de tal, un bote de no sé qué, es decir, eso lo teníamos más que solucionado, en tanto y cuanto sabes lo que tú puedes consumir. Pero bueno, desde el minuto 1, los primeros 3-4 días, la necesidad era brutal, de agua, de comida, Claro, nosotros vivimos 2 personas en casa, pero hay personas que son 4 en casa y no tienen comida para 10 días comer 4 personas. Tienes que bajar al supermercado cada 2 días. Nosotros somos gente que come todos los días fuera. Solo cenamos en casa, ¿no? Entonces no hacemos grandes compras. Al día siguiente quisimos volver a Paiporta, pero ¿qué pasa? Que nos empezaban ya a llegar mensajes de una zona de la población que nosotros no teníamos controlada o que no dábamos por afectada. Massanassa, Catarroja, la gente había perdido la cobertura. No tenía móvil, no tenía luz, por tanto no estaba informando ni a familiares, ni a amigos, ni a redes, ni a nada. No estaba diciendo, oye, aquí estamos así. ¿Qué pasaba? Que cuando tú ibas a Paiporta, al día siguiente, a grabar, los vecinos te decían, aneu a Catarroja, que ahí están pitjor. Y decías, no, aneu a Massanassa. Y claro, tú ibas avanzando lento, porque casi no podías avanzar a ningún sitio, día a día. Y era la propia gente la que te iba ampliando, ¿no?, esa zona de cobertura y decías, ostras, pero ¿hasta dónde?
Y hubo un punto de inflexión clave también, que fue un vuelo de reconocimiento que hicieron los bomberos para ver la magnitud de la tragedia. Y ahí nos dieron la cifra. Y entonces dijimos, vale, esto es fuerte. Y al día siguiente fue más o menos lo mismo. Fue lo mismo. A las 8:30, 9 en pie, todos en la calle. Cristina nos traía el café. Bueno, al día siguiente, el 30, recuperamos a Jonathan. Fueron investigando su padre y su hermano caminos y caminos para ver por dónde lo pueden recoger. Y ya llegó a casa, sano y salvo. Y fueron prácticamente todos los días así. Todos en la calle haciendo comida y cenas. Claro, nosotros no teníamos ni agua en casa para beber, ¿vale? Ni leche para el niño, ni nada. Me fueron dejando los vecinos. Entonces, ellos decidieron, los chicos, de esta mañana nos vamos a ir de excursión, a ver si podemos llegar al Toy la Alberca, que es el centro comercial de Torrent. Pues se fueron a las 8 de la mañana y llegaron a las 2. Jesús me dijo, dice, yo solo tengo 10 euros, solo voy a comprar agua y leche. Porque claro, en teoría no funcionaban datáfonos, no funcionaban nada. Y dice que una vez allí les dijeron que sí que funcionaban los datáfonos, ahí dice que nos dimos todos la vuelta y cargamos lomo embuchado. Dice, cosas que nunca compramos, pues latas de todo tipo, lomo embuchado y embutido de todo tipo. Cosas que pues aguanta sin frío, pues eso. Pasó el segundo día entero sin que apareciera absolutamente nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Aquí en Benetús es un pueblo muy pequeño, la policía municipal son pocos números, de hecho 2 de sus vehículos los perdieron también, y era obviamente algo totalmente insuficiente para paliar la situación. Y en ese momento, con algunos ediles y con gente de protección civil, que además comparten con nosotros este recinto, y un grupo de vecinos que nos reunimos en el ayuntamiento, pues tomamos la decisión de ver hasta qué punto nos podíamos organizar y dar soporte a muchas personas que sabíamos que en este momento podían estar en situación muy difícil. Vimos o pensamos en Benetúser qué edificio podía estar en mejores condiciones. El almacén municipal estaba totalmente destruido, el polideportivo también, y el Colegio Público Blasco Ibáñez. Fuimos a verlo y bueno, pues es el que estaba en mejores condiciones. Ahí decidimos un poco pues poner una estación base para ver cómo éramos capaces de organizarnos, ¿no? O sea, digamos, fue la tercera fase. Estamos hablando ya del tercer día. Nosotros cuando amanecimos a los 2 días que volvimos a ir a la fábrica teníamos un camión empotrado en la puerta. Un camión. Con el primer rayo de luz ya nos levantamos y yo digo, hay que ir a la furgo, hay que bajar cosas y hay que empezar ya... Ya habían empezado a sacar cosas del patio, limpiar un poco, pero claro, no tenían elementos para hacerlo como toca. Pues uno a lo mejor tenía una espátula y otro tenía a lo mejor, yo qué sé. Pues ya venimos con las palas, y entonces ya empezamos a hacer esa faena, despejar pues la escalera, la sala de contadores, arrancar la puerta que estaba súper peligrosa, medio colgando, medio el cristal de una manera, entonces al final, y ya empezar a sacar cosas a la calle, despejar la acera para poder andar de un patio a otro por la acera y demás. Y a ver, pues qué le puede hacer falta a un vecino, qué le puede hacer falta a otro, a ver. Y así, pues, poco a poco. Pero yo creo que la gente iba con el piloto automático puesto, sin saber muy bien ni dónde estaba ni qué nos esperaba. O sea, es que yo creo que nadie estamos preparados para esto. Yo cuando llegué a la guardia pillé a los compañeros que estaban salientes. Yo no he visto unas caras igual de sobrepasados en mi vida, en otros bomberos, ¿eh? Las caras de cansancio. O sea, el parque estaba destrozado, olía a humedad, todo no funcionaba nada, estaba todo lleno de barro, todo tu equipo lleno de barro, el camión por dentro. Claro, esta gente entrando y saliendo habían tenido un día de locos, pero de locos. Y yo lo comprobé porque mi día también fue de locos. O sea, esos primeros días fueron una locura. Subimos al camión y estuvimos las 24 horas encima del camión, atendiendo de un sitio a otro, intentando llegar como se pudiera. Y ya te digo, o sea, estuvimos con ellos, subimos los que estábamos, éramos 3, ni siquiera llegábamos a ser 4, y empezaron a entrar los avisos de todo tipo. Dentro de que no te imaginas todo lo que ha pasado y que vas como descubriendo, ¿no? Parece una serie que vas descubriendo poco a poco, capítulo a capítulo, lo que ha pasado y lo vas reconstruyendo.
Es verdad que en ese momento no tienes toda la información, pero sí que el impacto a nivel psicológico, que, insisto, yo no he sido afectado, pero a mí me ha afectado y a todo el mundo le ha afectado, porque al final el que más o el que menos conoce a una persona que ha perdido algo. Evidentemente lo principal son las vidas de las personas que han fallecido, pero es que hay mucha gente que ha perdido todo a nivel material también, que no es cosa menor, ¿no? Entonces yo llegué a las 10, me acuerdo que llegué a casa, me senté delante del ordenador porque el mundo para mí continuaba, yo tenía que seguir trabajando, y luego te das cuenta de que está todo patas arriba, de que tenemos una emergencia dentro de casa y que al final somos una organización de emergencias y que nos tenemos que poner las pilas y que hay que empezar a arrimar el hombro también, ¿no? en esto. Por la mañana seguimos y por la megafonía que te he dicho yo antes, el ayuntamiento le dijo nos dijo a todos que hacía falta enfermeros, médicos, gente que pudiese ayudar en tractores, en palas, para poder sacar vehículos y que la gente saliese de las casas. Mi hija, que es enfermera, se fue al ayuntamiento, estuvo un par de días o 3 ayudando y colaborando. Pues si te digo la verdad, todavía no sé de dónde sacamos esa entereza y esa tranquilidad para organizar lo que organizamos en el instituto. Nosotros montamos un puesto de mando ahí en el instituto. Teníamos un aula con la sala de curas, teníamos un aula con farmacia, teníamos un aula con atención de médicos, teníamos un aula con atención psicológica. En el primer piso pusimos todo el tema de la alimentación, del agua, para que la gente estuviera abastecida. Todo organizado por aulas. En un aula la leche, en la otra el aula la higiene, en otra aula la comida, en otro aula la ropa, en otro aula las mantas. O sea, fue una organización entre todos increíble. Y en aquel momento de tantos nervios, tanto caos y tanto estrés, conseguimos organizarlo de tal forma, hacer listado con los voluntarios que se habían presentado. Todas las mañanas concentrábamos a las 8 de la mañana a los voluntarios en el patio del instituto. Sectorizamos el pueblo y los mandábamos por zonas al pueblo a limpiar, a ayudar, a llevar comida a domicilio, porque el equipo de servicios sociales pudo entrar aquí el día 31 y desde el día 31 se empezó a trabajar directamente a los domicilios, a la gente que sabíamos que no podía salir, se le llevaba los medicamentos, se le llevaba la comida, iban los psicólogos, iban los médicos y las trabajadoras sociales para atenderlos. Y al día siguiente a trabajar, porque yo vivo en Valencia tenemos 3 tiendas, pero la de San Marcelino el primer día tuvo que estar cerrada porque no había personal para ir. Ten en cuenta que trabajadores, compañeros están en las zonas afectadas. Otros han perdido los coches y otros no se pueden desplazar porque no hay carreteras. Claro, yo me quedo en las tiendas que tengo en Valencia. Catarroja se ha perdido, esa tienda la hemos perdido, el personal hay que reubicarlo. Pues a ver, yo quería ir al río Turia a ver cómo estaba. Sí que lo había visto en las noticias, pero entonces, pues al dar la vuelta, cada calle tenía una historia, ¿no? Había calles que no podías ni pasar porque estaban un tetris de coches súper inaccesible. Y luego cuando llegué a Turia, pues sí que se empezaba a ver gente transitando, poquita gente, saliendo pues quizá a comprar tanto alimento como agua, porque tampoco el agua era potable en este momento, ni ahora, 3 meses después. A ver, me alegraba ver a más gente y luego también me alegró ver que el nivel del agua estaba muy alto. Sí que es verdad que esto pues me impactó bastante, pero no estaba cerca de desborde como había estado leyendo, ¿no? Entonces, pues ahí respiro un poquito más, la verdad. Sí que había otras calles que están un poco más limpias, por así decirlo, que no les había afectado tanto. De todas formas, el ambiente era muy desolador, mugre por todas partes y gente pues sin saber qué hacer. Sí que había alguna patrulla por ahí de bomberos preguntando, pero no había ningún tipo de directriz ni tampoco estamos preparados, pese a que es una zona inundable y que también es una zona que cada año pues, hay gotas frías, pues tampoco estamos preparados para algo así. Pues estábamos vagabundeando por ahí más que nada, intentando buscar algún medio, algo que nos ayude pues, para empezar a tirar barro fuera, ¿no? Volvieron y otra vez en la calle. Pues todas las cosas que nos habían descongelado, croquetas, carne y todo, a la brasa ahí en la calle para todo el mundo. ¿Vale? Hoy pues vaciaba yo, mañana vaciaba la vecina y sobrevivimos así. El mismo jueves, mi hijo mayor
Lo pasó muy mal. Estaba muy asustado, pero sí que es cierto que no paraba de llorar, ¿vale? A todas horas, que yo tampoco sabía cómo gestionar eso. Era todo el día pues enseñándole, mira, si tenemos todos comida, estamos comiendo todos juntos, que no vamos a morirnos de hambre, o sea, no llores, que no pasa nada, que vamos a estar bien. Y claro, eso al principio del día. Luego ya a final del día ya acababa yo también harta, ya pues le contestaba de malas maneras y me tocó incluso escribirle a su psicólogo de, por favor, ayúdame a gestionar esto porque no sé, es que no sé ya qué decirle, es que no sé qué hacer. Y también se me ocurrió llamar al padre del niño y le dije, digo, mira, si tú puedes llegar hasta mi casa, te lo llevas, porque creo que va a estar mejor. Y el mismo jueves apareció el padre, lleno de barro, aparcó no se sabe dónde y se llevó al niño. Me trajo a mí, eso sí, tabaco, un hornillo para calentar la leche al pequeñajo y nos trajo también una batería para cargar los móviles. ¿Vale? Y al niño digo, mira, por lo menos si está en Valencia estará más tranquilo y no está aquí. Es que no sabíamos cómo reaccionar con él tampoco. No sé, yo siempre he querido tener esperanza y pensaba, bueno, pero nosotros al final vamos a estar bien. Hay gente que en realidad le pasa esto y tiene que salir de su casa con lo opuesto y tiene que salir de su país. Por suerte nosotros no. Así que venga, para arriba. Para arriba. Lo que pasa es que, claro, eso lo hace tu cuerpo que está como en sistema de alerta. Sí que es verdad que el segundo día, después de haber estado en mi casa limpiando, sacando y tal, cuando al segundo día fui para seguir, mi cuerpo, antes de llegar en la casa de la vecina, me dijo no podía dar un paso, no podía respirar, no podía. Me quedé sin aire, no podía entrar. O sea, es que no podía entrar a mi casa. Y sin embargo decías, es que tengo que entrar porque no puede estar esta gente aquí en mi casa limpiando y yo irme. Es que no podía entrar porque decía, es que esto es mi hogar y ahora ¿esto qué es? Solo barro. Entonces, bueno, tuve que volver a casa de mis padres y hacer otro trabajo, que había mucho trabajo también ahí. Y ya, bueno, pues intentar relajarte y luego ya, pues al final el cuerpo se pone en piloto automático y es a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y a limpiar, y a limpiar, y a limpiar. Y al día siguiente ya lo que hicimos ya empezar a comprar bombas en Alcira, en Virco de Pot. Fuimos a comprar bombas, ya estaban casi agotadas. Bueno, fue una locura, la gente se movilizó súper rápido. Pero claro, yo creo que tampoco tenía otra cosa que hacer en ese momento, quitar el barro. Trabajo en Save the Children, soy especialista de comunicación y llevo toda la comunicación aquí en la Comunitat Valenciana. Al final, lo primero que salían y los primeros días, todo lo que se veía en los medios de comunicación era la típica imagen de los destrozos, la gente pasándolo mal. Y a mí me preocupaba también, por a lo que me dedico, qué pasa con los niños y niñas, porque no se les ve, nadie está dando respuesta a esto, entonces activamos maquinaria y tenemos que visibilizar su situación, denunciar si se vulneran sus derechos y ponerlos un poco en la agenda pública, ¿no? Estábamos yo, mi pareja y un amigo. Al principio estábamos nosotros tres. Vamos, ellos dos fueron ángeles, tenían una fuerza y estuvieron ahí horas y horas y horas. Yo hacía lo que podía porque también el segundo día, no sé si por el estrés, por oler gasolina o qué, pero tenía una de las peores jaquecas, dolor de cabeza que he tenido nunca. Me costaba hasta respirar muchas veces del dolor de cabeza que tenía y ya no sabía si era por tema emocional de haber visto esto, si era por el olor a gasolina, olía muy fuerte a gasolina. Nosotros en concreto estábamos algo tranquilos porque por lo menos comida para 3, 4, 5 días sí que teníamos de nuestra propia, ¿no? De comprada de antes. En el tema de agua no, porque solemos consumir del grifo, entonces no es que tengamos una despensa de agua y si la hubiéramos tenido hubiera estado bajo, así que tampoco no hubiera estado disponible. Mi mujer se clavó una tacha, se la sacas del pie todo lleno de sangre. Vale, vamos, no, antitetánica no hay. Vamos al otro sitio. No, antitetánica no hay. Ya veremos cuándo hay. Bueno, entonces, vale, hay 72 horas de por medio, vale, muy bien. Al día siguiente lo mismo.
Ella siendo sanitaria, que es auxiliar de clínica, como te digo. Y claro, preguntando ahí en la FE también, no es que tampoco hay. Dice, a ver si pudiéramos conseguir de alguna manera o algo. Y cómo se pudo, ya te digo, a la hora 68, por así decirlo, faltando 3 o 4 horas para que se cumpliera lo de las 72 horas, una compañera vino y le había conseguido de no sé qué centro de Alcira o de por un sitio de por ahí, le había conseguido la vacuna. Y se la pusieron. Y al cabo de 8 o 10 días de esos, viene un grupo de personas de la Cruz Roja. Bueno, veníamos por aquí que alguien estaba pendiente de que se le pusiera una antitetánica. Digo, mira, pues hagan el favor de ponérsela a otra persona. Digo, que a nosotros hace ya 6 días de eso. Ah, vale, perdone. Vamos a ver, que agradezco que vengan a ayudar, pero dices, bueno, vienes 6 días tarde después de esto. La movida que hubo con los camiones, con los repartos. También ha habido camiones afectados, plataformas afectadas. Los camiones llegaban tarde, no llegaban, había huecos en las estanterías y la gente comprando compulsivamente porque se cree que se acaba el mundo. Entonces había que trabajar. Pero el problema no era que no hubiera, es que no habían podido llegar los camiones. La gente no entendía que los camiones también han sufrido, que hay camioneros que no están, que hay plataformas que no pueden servir, que hay carreteras que no funcionan. Entonces, claro, ¿cómo va a haber camiones? El camión no sale de debajo de una estantería, tiene que llegar. A ver, sí que había cosas, lo que pasa es que la gente, por ejemplo, con el agua fue como en la pandemia el papel higiénico, aquí fue el agua. Que, a ver, tampoco tardó tantos días en restablecerse todo. Era cuestión de que los camiones pudieran llegar. Entonces, claro, eso nos hacía trabajar mucho. Sobre todo eran incendios, cuadros eléctricos, fugas de gas, gente mayor que necesitaba ser evacuada, todo tipo de cosas, pero de un sitio a otro, intentando llegar con una tensión grandísima porque no sabías en qué momento el camión pues podía patinar y salirse o meter la rueda en algún sitio. Costaba mucho desplazarse porque claro, tenías que ir esquivando pues, las murallas de coches, allá donde ya no podías seguir, pues tocaba parar y seguir andando hasta el sitio, llenándote de barro, lentísimo todo. Ya te digo, no sé cuántos servicios atendimos en ese día, tuvimos que ayudar a bajar y subir a gente que, pues, mayor, que estaba pues casi infartando. Tenías que llegar a sitios donde daban un escape de gas, un cuadro eléctrico y entrabas y veías gente fallecida en bajos, gente mayor, tenías que dejarlos así. Los vecinos te lo decían, ahí hay una persona mayor, ya lo sé, señor, pero es que no podemos hacer nada, ni siquiera podemos tocarlo, porque esto primero tiene que verlo un juez. Y mucha miseria, mucha tristeza de todo el mundo, gente llorando, gente rotísima. Lamentablemente entras en una rutina en la que se pasa la jornada que empezamos a tener de sobre 14-15 horas de trabajo, siempre con lo mismo, ¿no? O tenías que ir a cortar los accesos al municipio porque no se podía acceder, y para dejar libre a la maquinaria pesada del ejército que estaba pendiente de llegar, y cuando llegó también bomberos. Y por otro lado era la de ayudar, prestar colaboración al vecino en el sentido de, pues, vamos a coger furgonetas y a repartir comida. Vamos a intentar que no se saboteen tiendas. Vamos a controlar que estos alimentos les esté llegando a todo el mundo por igual, porque habían ancianos que viven a lo mejor en un 5.º piso, no había electricidad, no funcionaban los ascensores, pero ellos no podían bajar a por garrafas de agua, por ejemplo. Pues era eso. O sea, los días siguientes se viven con silencio en las calles, escuchando el ruido ensordecedor del barranco que ya no tenía agua, pero metido en la mente, y viendo caras de desolación en todos los vecinos y todos los que estamos trabajando. Y yo llegué del avión, me senté en una silla y no me moví los 4 primeros días porque mi trabajo no consistía en estar en terreno, ¿no? Somos unas 70 personas trabajando aquí en Valencia, Paterna, en Alicante también trabajamos. Lo que hicimos fue coger a estas 70 personas y dedicarlas 100% a la emergencia. Desde las educadoras sociales, trabajadoras sociales, nuestras psicólogas, mi compañero de ciencia política, las compañeras que gestionan los programas. Empezamos por visibilizar, ¿no? Por ejemplo, a nivel comunicación pusimos el foco en que la respuesta a esta emergencia tenga un enfoque de infancia, tiene necesidades específicas, no son las mismas que las personas adultas, y eso era una cosa fundamental que teníamos que poner sobre la mesa, ¿no? También visibilizar todo lo que estábamos aportando, ¿no?, a esta emergencia, como por ejemplo nosotros nos pusimos desde el primer momento
en contacto con las administraciones autonómicas y locales para ofrecer nuestros recursos, ponerlos a su disposición, todos nuestros recursos de psicólogas, trabajadoras sociales, toda nuestra expertise en atención a la infancia para dar respuesta. Y los días posteriores nos preocupaba el cierre de colegios, qué iba a pasar con el derecho a la educación de miles de niños y niñas que estaban en las zonas más afectadas, qué pasa con aquellos niños y niñas que antes de esta catástrofe ya estaban en una situación de pobreza o exclusión social, que tenían una beca de comedor, por ejemplo, que esta comida al día pues la iban a perder. ¿Qué pasa con las infecciones? Porque tienen su sistema inmunológico sin desarrollar todavía, entonces son más propensos a cualquier infección que puedan coger por estar jugando, por ejemplo, en el barro, que es lo que hemos visto en nuestra intervención, ¿no? Que se metían en el barro y decías, ostras, es que al final no es un lugar seguro, ¿no? para que estén. El tema de la salud mental también es otro tema donde hemos puesto mucho el foco. Y yo por la tarde cogí el tractor y me fui a sacar coches amontonados de las calles. Porque las calles tendrían, yo qué sé, la zona que me fui yo, que era la más afectada de todas, que es la zona de las escuelas nuevas, que por cierto las escuelas nuevas las tienen que derribar porque están excesivamente dañadas. La zona esa estuvimos sacando primero una máquina, las tenía que apartar las cañas, te lo dejaba a ti, lo sacabas y lo llevabas al sitio. El ayuntamiento nos organizó por equipos, nosotros íbamos, eran unos chicos de Jaén, los que me tocaron a mí, y estuvimos, ya te digo, ellos sacaban las máquinas, con la máquina sacaban los coches, lo enganchamos y lo sacábamos a un vertedero, que por cierto ahora ya lo han limpiado todo, y nos organizábamos, pues el equipo nuestro, el equipo 4 que éramos nosotros, nos mandaron a aquella zona, a otro equipo lo mandaron a otro sitio. Pero como vinieron muchos tractores voluntarios, pues nosotros mismos casi nos organizábamos. Venía alguien que tú conocías, mira, pues ponte aquí en esta calle, porque vamos, ahí en un día no sacabas los coches de una calle, ni mucho menos. Y así estuvimos. El ayuntamiento intentaba organizarlo, pero era muy complicado, muy complicado de organizar. Pues bueno, en casa nosotros nos entró en el garaje, pues el día siguiente de todos los coches, digamos, del entorno familiar nos quedó solo uno, que es el que gastamos para ir a comprar herramienta, bombas de achique, lo que tú crees que es necesario para limpiar, porque es una situación que nadie ha vivido antes y realmente no sabes cómo afrontar una cosa así, ni cómo limpiar el barro, ni cómo sacar el agua, más o menos pues con tus ideas y con lo que sabes, pues compras el material que necesitas. Lo primero fue, pues eso, limpiar tus casas. Nosotros, pues el tema de la empresa, pues tenemos un grupo, yo hice un comunicado a la gente que primero que no se preocuparan, que la empresa era secundaria, que primero limpiaran sus casas y que ya tendríamos tiempo para limpiar la empresa. Una vez limpiáramos primero, pues eso, nuestras casas, nuestras familias y dejáramos un poco todo en orden. Además, el Raval estaba incomunicado, era imposible venir a limpiar, porque si no hay, digamos, vías de comunicación donde un vehículo pueda entrar o una maquinaria pesada pueda entrar para poder sacar todo lo que está afectado, que era todo el stock, más de 3.000 o 4.000 banquetas tuve que tirar a la basura. Imagínate eso lo que ocupa. Hay de todo, hay de todo. Me encuentro con una señora que no había patatas y su preocupación era ¿cómo hago el arroz al horno si no tengo una patata para ponerle? ¿Una patata? ¿Estás viendo las noticias? ¿Estás viendo lo que hay? ¿Te preocupa una patata del arroz al horno? ¿Esto es fruto del nerviosismo o de que...? Entonces sí que hay gente criticable. Pero no, había mucha gente que no. Que voy a comprar, si no hay, pues ya vendrá. Y te preguntaba, no han venido camiones. ¿Cuándo vienen? Pues no lo sé. Hay que tener en cuenta también una cosa, que en lo que es en la ciudad no tenían conciencia de lo que había pasado. Lo veían por la tele y verlo por la tele no es vivirlo. Vale, para mí la desesperación es de la gente que vivía en las zonas afectadas, que sí que de verdad no tenían acceso a agua, a alimentos. Ellos sí que lo pasaron mal. Porque a ellos se les habían ido los comercios a hacer puñetas, las carreteras a hacer puñetas, los coches y todo. Y ellos necesitaban comer. Entonces, te pones en su piel y dices, ellos sí que lo pasaron mal. Y tuvieron dificultades durante muchos días, por lo que han ido contando. Nosotros estuvimos yendo a un montón de pueblos, a los que podíamos también, porque al final
los recursos son los que hay. Tenemos los coches que hay, se pincharon un montón de ruedas de todos los sitios, pero nosotros sobre todo también sufrimos muchos pinchazos. Entonces, mientras se repara el pinchado, pues ese coche quedaba inoperativo. Los coches solo podemos ir 2 personas porque en la parte de atrás tienen la ratonera, que llamamos nosotros. O sea, que se van los que se pueden. Después hubo muchos compañeros que no pudieron salir de sus casas porque tenían inundación o bien la red viaria para salir de su zona pues estaba inoperativa. Con lo cual no podían tampoco venir. Y así todos los pueblos. Después volvíamos a cruzar el puente y era pues eso, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y era un impacto psicológico tan grande que a mí verdaderamente me costaba llegar a mi casa, ducharme, tumbarme en la cama y cerrar los ojos a descansar. Era imposible. Conseguí hacerme con una vecina que se acercó y me mandó fotos de mi casa y de mis animales. Y por lo menos mi casa y mis animales estaban bien, estaban vivas, mis perras y algunos gatos que vio. Y la casa estaba en pie, lo cual me tranquilizó. No sabría cómo estaba por dentro de agua, pero bueno. Mis padres no tuve ninguna noticia de ellos hasta el jueves tarde-noche. Todo el martes incomunicado, todo el miércoles y todo el jueves. Tampoco pude intercambiar muchas palabras porque la cobertura iba fatal, pero sí lo justo para decirme, estamos bien. Pero fueron más de 48 horas agónicas, sin saber... Estaba un poco relajado porque es verdad que las imágenes que llegaban era la Rambla del Pollo, que era la zona del Horta Sud, y era l'Olla de Buñol. En Llombai realmente no había habido un desbordamiento. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que todo el Marquesat estaba incomunicado. No podíamos hablar con nadie. Ni los alcaldes, nosotros en la radio hablábamos con todos los alcaldes de todas las comarcas afectadas y de todos los pueblos. Y justo el Marquesat de Llombai, una de las particularidades que tenía es que no había manera de hacerse con ellos. Lo poco que sabíamos era por algunos familiares que habían podido entrar y salir, con unos accesos muy, muy complicados. Yo me pasaba de vez en cuando por aquí, dejaba el coche a 200 metros, venía andando, pegaba un vistazo, porque imagínate, yo tenía puertas abiertas. Los saqueos también. Me preocupaban en parte, pero como sabía que lo había perdido todo, pues yo digo, ¿qué me pueden quitar? Al final... Pero sí que, claro, de vez en cuando pues venía a pegar un vistazo. Nosotros hasta el lunes siguiente no empezamos a limpiar en la empresa. Claro, en ese día yo ya tuve conocimiento de la dimensión, porque ese día recorrimos todos los pueblos afectados y vi todo. Y yo soy de aquí. Y verlo todo así, destrozado, o sea, todo donde has tenido un episodio de tu vida, donde sabes que todo es de alguien, todo roto, todo feo, todo así, eso fue un impacto. O sea, nunca me había parado a pensar lo importante que es que las cosas estén en su orden, estén dentro de lo que cabe bonitas. O sea, te hunde a un nivel que no me había imaginado. Solo el hecho es, sin más reflexión, solamente ver feo, destrucción, derribo, muro, suciedad, o sea, todo verlo así me fue sumiendo a lo largo del día, y la verdad es que cuando terminé el día, pues yo ya había entrado en mi particular túnel negro que duró aproximadamente un mes, en el que no fui persona. Se estaba comunicando en los medios de comunicación y sabíamos por las personas que teníamos en las zonas ceros que estaban solos. No estaba llegando la ayuda oficial, no estaba llegando la maquinaria, había familias sin comida, sin luz, no tenían las necesidades cubiertas. Entonces, obviamente se despertó un sentimiento de que la gente que estábamos más cerca teníamos que ir allí a intentar ayudarles en lo que pudiéramos. Es verdad que al mismo tiempo fueron días de mucha desinformación, porque se estaba diciendo a los voluntarios que si nos desplazábamos estábamos colapsando las carreteras para las ayudas oficiales que realmente hacían falta, para la maquinaria pesada. Entonces, bueno, la madre de unos amigos de mi chico viven en Paiporta y tenían su casa completamente inundada, la primera planta. El amigo de mi chico hace un llamamiento a su grupo de amigos diciéndoles que les sabía mal pedirles este favor. Fíjate la sensación, pero que necesitaban mucha ayuda. Entonces, obviamente, muchos amigos de ellos se apuntaron para ir, y yo, que también quería ir, pues pensé que era una manera de sumarme
y que trabajando dentro de una casa no íbamos a molestar ni a estorbar. Seguro que si te pido que pienses en una de esas personas que nunca suele pedir ayuda, que es de esos que se las apaña solo normalmente, que intentan no molestar si no hace falta, te viene algún amigo concreto a la cabeza. Y si esa persona te pidiera ayuda, sabrías que la cosa va en serio. A mí me pasó esa tarde-noche del 31 de octubre. Y este fue el mensaje que recibimos aquel día. Hola amigos y amigas. No os lo pediría en otra situación, pero estamos aquí en Paiporta y aquí hay un buen berenjenal. Y no sé, el que pudiera acercarse estos días, ya sea mañana, pasado, toda mano es buena. Entonces, si queréis, yo luego cuando acabemos os digo, pero el que esté o la que esté, si puede, a partir de mañana, pues esas manos nos harán mucho favor, ¿vale? Necesitaríamos, por si alguien quiere, pues escobas lo más fuertes posible. Quien venga, que sepa que viene con botas o lo tiene todo para tirar, con ropa de cambio. Si queréis, luego hacemos un repaso, pero guantes, todo lo que se os ocurra, ya sea a nosotros, a los vecinos, a quien sea, necesitaremos ayuda, ¿vale? El que no pueda, evidentemente, que nadie se preocupe. Con pocos ya hacemos, ¿vale? Me sabía mal, no sabía si decirlo, pero creo que es conveniente, ¿vale? Gracias, ya os digo más cosillas. Un besito a todos y a todas. Un día normal es una crónica de lo sucedido el 29 de octubre y días posteriores en la provincia de Valencia, contada por quienes estuvieron allí. Un proyecto de Obvio y Raro, dirigido por Deya Arroyo. Edición de sonido, Adrián Fernández. Diseño gráfico, Antonio Gamboa. Yo, por ejemplo, no me podía despegar de la tele, ¿vale? Era obsesión. Y nosotros no veíamos a los chiquillos, o sea, es que no podíamos parar. Estás aquí, tú lo necesitas, tú has sido la que está sufriendo todo esto, pero por otro lado sientes como que no te lo puedes creer, ¿no? Entonces solamente es como si lo estuvieras viendo por la tele y tú no estuvieras ahí. En estas situaciones aparecen lo mejor y lo peor del ser humano, y cierto es que, ya digo, el grupo de voluntarios aquí en Benetúser pues sacaron lo mejor.